Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la preciosa playa de Levante de Benidorm para contaros las últimas noticias desde España. Hoy tenemos tres noticias que queremos compartir. La primera de ellas es la situación chocante, realmente desesperante en muchos casos, sobre el alquiler. Ha salido nueva información, ha salido una nueva estadística que de verdad que queremos compartir con todos vosotros. Es muy importante si buscáis alquiler o si lo buscaréis pronto aquí en España. Os vamos a hablar sobre nuevos requisitos con lo que nos topamos nosotros, por ejemplo, al buscar propiedades para nuestros clientes, también en nuestra consultoría Emigrar con Ana, que es esta de aquí, y toda la información que merecéis saber de antemano para que no os pille desprevenidos. La siguiente noticia será sobre la desagradable un poco situación en diferentes partes de España en los hospitales, todo lo que está pasando ahora mismo, porque muchos hospitales están saturados con gente esperando hasta 20 horas en urgencias y sin posibilidad de ingresarlos porque no hay prácticamente camas disponibles. Y la última noticia va a ser sobre un cambio muy importante para los conductores más jóvenes en el país y para aquellos que lleven una motito con las plaquitas amarillas, que son algo menos fuertes, digamos, porque ya no se podrá conducir como era hasta ahora. Acabamos de llegar a casa, esto no era el plan de vídeo de hoy de las noticias, pero hemos recibido un update desde el Ministerio de Sanidad, desde nuestra región Comunidad Valenciana, y a raíz de todo lo que está pasando, la saturación que hay en hospitales, que somos casi la región con más cantidad de casos de COVID, de virus respiratorios, de gripe A, de bronquiolitis y todo lo que está circulando ahora mismo a día de hoy. Por lo tanto, el ministerio en nuestra zona, no solo aquí, sino hay también, creo que es Cataluña la que lo ha decidido hacer, pero aquí en nuestra comunidad valenciana, la mascarilla vuelve a ser obligatoria, no en todas partes de momento, ¿de acuerdo? Sanidad impuso el uso obligatorio, según lo que se puede ver, ya lo han puesto ahí en las noticias, impone el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud ante la oleada de gripe en la comunidad. Por lo tanto, será en hospitales, en centros de salud, en urgencias, en cuidados intensivos, en salas de espera en estos centros médicos, también habrá que poner una mascarilla como obligatoria en toda la comunidad valenciana. Aparte de eso, dicen que todavía no se sabe qué va a pasar. Hay una opinión muy fuerte que la mascarilla también deberá llevarse en los transportes públicos de nuevo y en grandes concentraciones de personas. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el lunes va a haber otra reunión. En el caso de que el lunes el Ministerio de la Sanidad decida que esto es necesario en nuestra zona, porque es la que más casos casi registra de toda España prácticamente, puede ser que a partir del lunes vuelvan a imponer la mascarilla no solo en hospitales, centros de salud, urgencias, cuidados intensivos, salas de espera, sino también en transporte público en grandes aglomeraciones. Por lo tanto, veremos a ver. De hecho, por eso os he dicho que ya vemos mucha gente con las mascarillas por todas partes. Mucha gente ya se está protegiendo sin decirles que es obligatorio, pero a partir de ahora, en hospitales y todos los centros de ese tipo, sí lo vuelve a hacer. Veremos a ver lo que nos espera el lunes. Y ahora continuamos con las noticias que os teníamos preparadas. Vamos a empezar con la primera noticia, que es sobre los alquileres en España. Ya sabéis que el tema de alquiler es algo es un tema doloroso, digámoslo así, en nuestro país. Desde que empezó la pandemia, antes de la pandemia no era un problema, podías ir a mirar 3, 4 propiedades, pensártelo un par de días, después llamar y todavía seguía disponible. Ahora ya no es el caso. Después de la pandemia vieron muchos impagos, los propietarios decidieron algunos vender, otros dejárselo cerrado directamente sin usarlo o ponerlo para alquiler turístico. La situación ha mejorado poco a poco, pero el miedo de la gente todavía no ha pasado. Y hay oferta en alquiler, no me malinterpretéis, lo hay, pero los precios han subido mucho. Sigue habiendo zonas donde es mucho más fácil encontrarlo, por ejemplo, Elda, Petrer, Alcoy, algo al sur de España, Santa Pola, Torrevieja, que nadie quiere ya vivir en Torrevieja, las cosas como son, ¿vale? Y sigue habiendo disponibilidad, pero no es todo tan fácil. Más de un 18% de viviendas en alquiler en España, que es casi una quinta parte, de acuerdo, de todas, no llevan ni 24 horas anunciados cuando se alquilan. Es que ni eso, es brutal. Imaginad, ponéis el anuncio, inmediatamente recibís solicitudes y por la tarde ya lo tenéis alquilado. Esto es lo que está pasando a día de hoy y merecéis saberlo.
Los requisitos también son mucho más grandes, mucho más duros y en algunos casos en grandes ciudades hay incluso entrevistas, etcétera. Aquí en nuestra zona no es el caso. Yo no he vivido todavía ni una situación, ya sea para nosotros o para nuestros clientes de la asesoría. No hemos vivido todavía la situación donde nos digan, vale, tenemos que hacer entrevista con el propietario. No, nos piden el perfil de los inquilinos, esto sí, nos piden la documentación que tengáis y después dicen sí o no. Ya está, ¿vale? Eso es así como funciona. Pueden pedir 6 meses por adelantado, casi seguro si no tenéis ingresos aquí, o 1 año por adelantado. Algunas de las dos cosas. Si tenéis ingresos del otro país, por ejemplo, sois autónomo en otro país o lo que sea, puede darse el caso que pongan 3, 4, 5 meses, o si es un particular. Si no es así, casi todos pedirán 6 meses por adelantado como mínimo, al no ser que tengamos mucha suerte. Aparte de eso, obviamente tenéis que tener una cuenta bancaria indispensable, imprescindible aquí en España para poder hacer los pagos para domiciliar luz, agua, gas, si lo hubiera. Y realmente tenéis que ser muy rápidos, ¿vale? Aquí ya no se puede pensar, uno no se puede quedar, decir, vale, pues mañana ya lo hago, mañana lo vemos o quedamos dentro de 3 días. No es el caso, ¿vale? No os dejéis de engañar. Si veis una propiedad que a vosotros os gusta mucho, por favor, llamad enseguida, concertar la cita, o si lo hacéis con nosotros, lo que hacemos es enseguida, miramos todos los días, si vemos algo que os gusta, enseguida llamamos, concertamos la visita si se puede. Si no, pues seguimos al otro. Siempre tenemos varias opciones para no quedarse sin ninguna, porque las viviendas vuelan. Sobre todo buenas viviendas vuelan a buenos precios. No están ni un día. Últimamente, por ejemplo, hemos tenido un caso donde hemos encontrado una vivienda, hemos llamado y ya tenían 18 peticiones, pero nosotros fuimos los primeros que hemos llamado. Entonces nos han contestado, hemos concertado la visita directamente el primer día laboral siguiente, lo vimos, dijimos que sí, se acabó. Si no, un día más o medio día incluso más, ya lo habríamos perdido. Entonces hay que ser muy precavidos en este caso, hay que estar listos, tener toda la documentación, tener posibilidad de hacer transferencia de reserva, aunque sea, para dejar ese piso para vosotros reservado, mientras que hacéis el resto de transferencia y mientras que podéis quedar a firmar el contrato. Así es como funciona, por desgracia, a día de hoy. Hay zonas al norte de España donde es casi la mitad de pisos que vuelan en un día. Madrid, Barcelona tampoco es una excepción. En nuestra zona yo diría que un 15% de las viviendas desaparecen en las primeras 24 horas. Porque no hay mucho donde elegir, sobre todo algo que combine un buen precio y calidad de la vivienda. La segunda noticia que os quería compartir es sobre los hospitales saturados y la situación que hay en muchas partes de España. Lo vimos en televisión, lo vimos en periódicos de diferente tipo también. Y hay muchas partes de nuestro país donde los hospitales están saturados. En nuestra no es lo mismo, ¿vale? Decir que es un hospital de una gran ciudad o si es un hospital chiquitito o un centro de salud con urgencias, ¿vale? Municipios pequeños o pueblos no están tan saturados porque no hay tanta gente, pero cuanto más grande sea la ciudad, cuanto más importante y más grande sea el hospital, más saturación va a haber. En centros de salud también se empieza a notar, la gente está mala, ¿vale? No es una epidemia, digamos, como tal, algo así grave, no, pero se combinan 3 cosas. Hay muchísima gente que ahora sigue dando positivo por COVID, ya sabéis, comidas familiares, Navidad, Nochevieja, etcétera, pues la incidencia crece. La gente ya no está tan preocupada, ya lo pasan como gripe, como un virus normal y corriente, a no ser que tengan algún tipo de enfermedad que pueda agravárselo. Pero se hacen test en casa y si lo tienen, pues llevan mascarilla, ya son más precavidos. De hecho, vemos mucha gente en muchas partes llevando mascarillas otra vez de nuevo. Y cuando vamos a un hospital, incluso sacar sangre analítica o una consulta, vemos mucha gente con las mascarillas. Os voy a poner alguna foto aquí en la pantalla para que veáis qué es lo que está pasando en los hospitales. Esto es de hospitales de nuestra provincia de Alicante, por cierto. Y prolifera mucha gripe, muchos resfriados y aparte obviamente el COVID también está ahí. Los sanitarios vuelven a estar sobrecargados muchísimo y incluso la gente lleva las mascarillas no normales, sino que las mascarillas FFP, que son las que protegen más, ¿vale? Que son más gruesas, así, más difíciles de respirar con ellas. Como os hemos comentado, es gripe, es COVID, es bronquiolitis, diferentes virus respiratorios, sobre todo ya cuando la gente pues les cuesta respirar, se asustan o tienen fiebre durante muchos días, van al hospital y algunos, sobre todo gente de avanzada edad o con patologías previas, les tienen que ingresar en el hospital. Así que la situación es bastante complicado. Incluso ha llegado hasta tal punto que algunos hospitales públicos van a derivar los pacientes que ya están ingresados a los hospitales privados de la región para
descargar un poquito todos aquellos que no necesitan ya muchos cuidados, ¿vale? O un día o dos de ingreso, pues lo derivan a un hospital privado y vuelven a llenar las camas de diferentes hospitales. En algunos hay 1 o 5 camas disponibles de 400 que hay, en otros ni siquiera eso. Entonces la situación es complicada, no solo aquí en provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, pero al norte también, en el centro. Empieza a ser como algo común por todo el país, pero es también lógico que empeora la situación en los meses más fríos. La gente se resfría, pasa tiempo en la calle porque hace sol, pero no se protege, por ejemplo, la garganta o el pecho o lo que sea, y con el viento se resfrían bastante. Entonces hay que tenerlo en cuenta también, protegerse. Y os recomendaría, cuando vais a algún hospital, a urgencias, a sitio donde hay gente enferma, tal vez incluso transporte público, si queréis protegeros, si tenéis patologías previas, lo que sea, ponedos una mascarilla. No es algo obligatorio, pero incluso si no lo es, vemos mucho sentido común en la gente de aquí y se quieren proteger sobre todo a ellos mismos. Y si saben que están malos, que están tosiendo, que tienen fiebre o lo que sea, pues también intentan proteger a los demás. Lo que se agradece muchísimo, sinceramente. El sentido común de muchas personas es increíble aquí en nuestro país. Y la última noticia que os quería compartir es sobre los cambios para conductores más jóvenes aquí en España. A partir de 2024, la DGT, de hecho tan solo ayer ya lo han publicado, ya es algo oficial, y hay muchos cambios que tenéis que conocer si tal vez sois jóvenes ahora, o si tenéis algún tipo de carnet de conducir de estos y usáis moto, o si tenéis hijos que pronto se van a sacar el carnet de conducir. Lo primero que tenéis que saber es que los menores de 17 años podrán conducir acompañados, incluso si todavía no tienen el carnet de conducir, pero están como que aprendiendo, ¿no?, en la carretera a hacerlo, pero no por cualquier persona. Entre 17 y 18 años, antes de que se saque el carnet de conducir, puede ir acompañado con una persona mayor de 24 años, 24 o más de edad, y que tenga carnet de conducir ya como mínimo durante 5 años. Entonces esa persona podrá acompañar al menor todavía para, pues, enseñarle tal vez algún trayecto corto, obviamente en autopista y autovía. No creo que alguien se quiera meter con una persona que no sabe conducir casi, pero por la ciudad, ir hasta el supermercado, enseñar en los parkings, una carreterita así medio vacía, sí se podrá llegar a hacer para que aprenda mejor. España no es el único país donde se está haciendo este tipo de cosas. Creo que en Alemania y en Italia también lo tienen permitido. Por lo tanto, ahora lo están poniendo en España. Tampoco se podrá llevar una moto de baja cilindrada, las motitos así más flojitas, no se podrá llevar con un carnet de conducir del coche, carnet de conducir B, el normal. No se podrá llevar ya una moto. Hasta ahora sí era el caso. Entonces había gente que decía, pues yo me voy a comprar una pequeña motito en vez de un coche, o tengo coche y una moto y lo voy usando de vez en cuando, y lo podían hacer porque tienen el carnet de conducir B. Ahora ya no va a ser el caso, porque no se podrá, se tendrá que sacar un carnet de una moto para poder seguir usándolas, y eso es dinero aparte, eso es examinarse aparte, teórico, práctico, etcétera, otra vez hacer un examen de conductores. Entonces mucha gente igual dejará las motos, sobre todo aquellos que no pueden permitirse ese tipo de gasto extra ahora mismo a principios del año 2024. También lo que va a pasar es que la DGT va a obligar a llevar guantes a los motoristas, y además de guantes va a ser un casco integral homologado, ¿vale? Las dos cosas tendrán que estar homologadas y seguras, por lo tanto, para las personas, para los conductores. ¿Qué pasa con esto? Antes no era obligatorio, ahora ya sí. Y también se van a modificar los cursos de recuperación de puntos, que van a ser diferentes a partir de ahora. Si estáis en cualquiera de estas situaciones, os recomiendo que leáis lo que pone en la DGT, en la página web de DGT, las últimas noticias, informéis en la autoescuela, lo que sea, para ver cómo os va a influir si estáis en cualquiera de estas opciones. Y todo esto se hace aparte para los motoristas, todo esto se hace porque ha aumentado muchísimo. De hecho, es uno de los métodos de transporte donde más fallecimientos han habido y donde siguen aumentando mucho, un 72% durante el último año y los últimos años en general. Entonces, por eso están endureciendo los requisitos de las motos. Y todo eso creo que puede ser bueno siempre y cuando se hace de forma responsable. Por ejemplo, conductores más jóvenes, siempre y cuando se haga todo de forma bien y segura, estas cosas pueden mejorar mucho la vida de muchas personas y salvar la vida a muchas personas.
personas. Y son solo algunas de las novedades que hay durante este año. Seguro que a lo largo del año surgirán algunas más, pero estas son importantes en el caso de que estéis en alguna de estas situaciones. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que os haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos ya en un nuevo vídeo el domingo aquí en el canal. Y no os olvidéis que mañana también tendréis un nuevo vlog familiar en nuestro canal Emigrar con Ana Vlogs, donde os enseñamos una vida real de una familia normal y corriente aquí en España. Adiós.